buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplaiscuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. Yo todavía era un niño pequeño, tenía unos 6 o 7 años. Compartía la habitación con mi hermana, que era un año menor que yo. Ella era mi única hermana en ese momento. Nuestros padres nos encargaron una cama alta. La cama de abajo estaba rota, por lo que hubo que devolver el pedido. Esa era la cama de mi hermana. Como mi antigua cama todavía estaba bien, dormí en ella. Mi hermana dormía en un colchón en el suelo. Si miras la habitación desde la puerta, mi cama estaba en la pared izquierda, y el colchón de mi hermana estaba en el medio de la habitación. A la derecha de la puerta había una vitrina sobre la que estaba colocado el televisor. Nos quedamos dormidos con la puerta de la habitación abierta. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana, mi hermana me despertó llamándome por mi nombre en un susurro tembloroso. Pensé que solo estaba hablando en sueños, así que no reaccioné al principio. Luego volvió a decir mi nombre, esta vez con más urgencia, momento en el que me volví hacia ella y le pregunté, ¿qué? Ella se sentó en su colchón, sus ojos eran 2 pozos oscuros de miedo, y me miró fijamente. Luego, en un susurro apenas audible, me preguntó si también podía ver lo que estaba en la puerta. Miré hacia la puerta y luego a mi hermana. Volví a mirar la puerta y nuevamente a mi hermana. Repetí esto 1 o 2 veces más, tratando de comprender lo que estaba viendo. ¿Qué vi? Después de mirar hacia la puerta debido a la insinuación de mi hermana, vi una figura. Era una silueta oscura que se parecía exactamente a mi hermana, parada ahí, mirándonos con una intensidad helada. Mi hermana, que estaba sentada en el colchón a mi lado, se veía parada en la puerta observándonos. Ella era mi única hermana en ese momento. El aire en la habitación se volvió helado, y el tiempo pareció detenerse. La figura en la puerta vestía un camisón blanco manchado de algo oscuro, y sus ojos brillaban con una luz espectral, reflejando una oscuridad insondable. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío empapó mi frente. ¿Fue una ilusión? No. Me levanté lentamente. El suelo crujió bajo mis pies como si protestara por cada paso que daba. La figura permaneció inmóvil, su mirada penetrante seguía cada uno de mis movimientos. ¿Fue un reflejo? No, porque ella estaba parada frente al marco de la puerta, y mi hermana estaba sentada a mi lado. Además, la figura que se parecía a mi hermana vestía ropa diferente y estaba al lado del televisor, por lo que no se reflejaba en él. ¿Qué pasó después de eso? Encendí la luz con manos temblorosas, y en el instante en que la habitación se iluminó, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Hasta hace 3 años, cuando tenía 28, pensaba que solo había soñado con esta situación. Entonces le pregunté a mi hermana sobre esto solo por diversión. Ella, con el rostro pálido y las manos temblorosas, me dijo que no quería hablar de la experiencia. Al hacerlo, confirmó que también había visto a la figura parada frente a ella, y que yo había hecho la misma observación al mismo tiempo. Entonces, no fue un sueño. Desde esa noche, una sensación de inquietud me ha seguido. Hay algo en la oscuridad que nos observa, algo que toma formas familiares pero es profundamente antinatural. Aunque trato de olvidarlo, las noches tranquilas y oscuras siempre me recuerdan que hay cosas que acechan en la penumbra, esperando ser vistas. La casa embrujada. En nuestra zona, hay una casa famosa por estar embrujada. Durante muchos años, ha atraído a personas fascinadas por lo sobrenatural. Hace tiempo, un hombre compró la casa y la convirtió en un museo embrujado, capitalizando su historia oscura llena de asesinatos y tragedias. Se dice que las almas de las víctimas aún deambulan por la casa, gritando por ayuda. No creí en esas historias hasta que visité la casa, y escuché las voces de los muertos pidiendo auxilio. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Las voces resonaban en mi cabeza, pidiendo ayuda desesperadamente. Me sentí impotente, incapaz de hacer nada por ellos. La energía sobrenatural era tan intensa que no se necesitaba una tabla o ouija para sentir la presencia de los espíritus. Golpes y gritos llenaban la casa, y el sufrimiento parecía impregnado en sus paredes. El hombre que dirige la casa ha colgado fotos de todas las víctimas, con historias detalladas de sus vidas y cómo fueron asesinadas. La primera vez que escuché los gritos, me quedé petrificado. El dueño nos aseguró que los fantasmas eran inofensivos, y que los sonidos no eran producidos por tecnología. Como alguien que trabaja con tecnología en medios, puedo discernir si los sonidos son artificiales, y estos no lo eran. La casa, vieja y renovada parcialmente por el dueño, emanaba una autenticidad aterradora. Llevé a un amigo para que experimentara lo mismo. Al escuchar los gritos, su incredulidad se transformó en horror. Era evidente que los sonidos de ayuda eran reales, no fabricados.
De repente, mi amigo se apoyó en una pared que se abrió, revelando una habitación secreta. Dentro, encontramos personas vivas, atadas y gritando por ayuda. La verdad nos golpeó con fuerza, la casa no estaba embrujada, el horror era real y humano. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre que manejaba la casa nos atrapó, y nos encerró en una de sus habitaciones secretas. Ahora, mi amigo y yo estamos aquí, gritando por ayuda, mientras los visitantes piensan que somos fantasmas. Los golpes y gritos que escuchan no son de almas perdidas, sino de nosotros, prisioneros de un monstruo que ha convertido el sufrimiento real en un espectáculo macabro. La antigua Ruta 66. La Ruta 66 había estado abandonada hacía mucho tiempo, un tramo olvidado de carretera que serpenteaba a través del denso bosque. Los lugareños del cercano pueblo de Pine Ridge tenían un sinfín de historias sobre la carretera, pero una leyenda se destacaba entre las demás, la leyenda de la carretera encantada. Decían que en las noches sin luna se oían los gritos fantasmales de los que habían perecido ahí. Muchos años atrás, un trágico accidente se había cobrado la vida de una familia que pasaba por ahí. Su coche se había salido de la carretera, y se había estrellado en el barranco de abajo. Nadie había sobrevivido. La joven periodista Sara, que sentía curiosidad por la leyenda, decidió investigar. Creía que no era más que folclore y estaba decidida a descubrir la verdad. Armada con su cámara y su cuaderno, se dispuso a documentar sus hallazgos en una noche sin luna. Mientras conducía por la sinuosa carretera, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los altos árboles proyectaban sombras inquietantes y el aire se volvía más frío. Los faros de su coche apenas atravesaban la espesa oscuridad, y una sensación de inquietud se apoderó de ella. Se detuvo en el lugar donde supuestamente había ocurrido el accidente y salió del coche, con su linterna como única fuente de luz. Sara caminó hasta el borde del barranco y miró hacia abajo, pero no vio nada más que oscuridad. Comenzó a tomar fotografías y a hacer anotaciones cuando escuchó un débil susurro que traía el viento. Se quedó paralizada, esforzándose por escuchar. Los susurros se hicieron más fuertes y sonaron como gritos desesperados de ayuda. «Ayúdanos, por favor». Su corazón latía con fuerza mientras se volvía hacia la carretera. Allí, en medio del camino, había una mujer con un vestido andrajoso, el rostro pálido y los ojos hundidos. Detrás de ella, dos niños se aferraban a sus piernas, con el rostro desencajado por el miedo. Sara se quedó sin aliento. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. La mujer se acercó y extendió una mano fantasmal. «Ayúdanos a encontrar la paz». Aterrorizada, Sara se tambaleó hacia su coche. Las apariciones se acercaban cada vez más y sus gritos eran más desesperados. Buscó a tientas las llaves, pero las dejó caer en el pánico. Justo cuando las agarró, la mano de la mujer le tocó el brazo, y le provocó un frío que le heló los huesos. En un frenesí, Sara arrancó el coche y se alejó a toda velocidad, mientras los lamentos de los fantasmas resonaban tras ella. No se detuvo hasta que llegó a salvo a Pine Ridge. Sin aliento y conmocionada, contó su experiencia a los habitantes del pueblo, que la escucharon con expresiones solemnes. «No eres la primera en verlos», dijo un hombre mayor. «Sus almas están atrapadas, reviviendo esa noche una y otra vez. Nadie ha podido ayudarlos a seguir adelante». Atormentada por el encuentro, Sara nunca regresó a la Ruta 66. Pero el recuerdo de esas figuras fantasmales y sus gritos tristes permaneció con ella, un recordatorio escalofriante de los espíritus inquietos que deambulan por la carretera embrujada. Y así, la leyenda sigue viva. Dicen que en las noches sin luna, si te atreves a recorrer la Ruta 66, es posible que escuches los gritos de las almas perdidas, buscando eternamente una paz que nunca encontrarán. Me comuniqué con extraterrestres usando una tabla Ouija. En mi casa tenemos una tabla Ouija en mi viejo y polvoriento ático y solemos sacarla en Halloween para decorar. Nunca la hemos usado realmente y en la ocasión en que la hicimos todos nos sentimos decepcionados de no poder alcanzar y contactar con ningún espíritu del otro lado. Nunca creí realmente en fantasmas o demonios, y para mí el mundo es una simple fórmula de organismos biológicos que viven y luego mueren. Luego nuestros cadáveres se pudren y descomponen hasta que no somos más que polvo. Tengo una visión sombría del mundo, y al final todos nos convertimos en polvo, y algunas criaturas pueden durar más tiempo como las ratas y los gusanos, pero también morirán. La muerte es un tema muy interesante, y no estoy seguro de cuánto tiempo han vivido los humanos en este planeta, pero la muerte siempre ha sido una especie de interrogante que incluso los humanos más inteligentes podrían empezar a responder sobre la naturaleza de la muerte, filosóficamente hablando. De todos modos, fue el día en que me dejaron a cargo de mi casa mientras mi esposa llevaba a nuestros hijos a casa de sus abuelos.
No suelo tener la casa para mí solo, y cuando estaba ordenando la casa vi la ouija en la habitación de mi hijo mayor, y él debió haberla sacado a escondidas y comenzó a jugar con ella. Lo recogí y, al ver lo estúpido que parecía, decidí intentarlo yo mismo y utilicé un vaso de cristal que iba a actuar como puntero en la tabla ouija. Hablé en voz alta en el aire y, aún en el dormitorio de mi hijo, todos sus juguetes y su interior infantil empezaron a tener una sensación amenazante. Entonces pude sentir que salía calor del vaso de cristal y, de hecho, se movió hacia una letra. Luego se movió hacia otra letra y la palabra decía hola. No lo podía creer y me preguntaba si me estaban engañando, si mi esposa me había tendido una trampa, y no había llevado a los niños con sus abuelos, sino que había organizado toda esta broma para que la grabaran y la publicaran en YouTube. Me levanté y grité, ¡qué gracioso, chicos! Sé que me están haciendo una broma otra vez. Pero luego me di cuenta fácilmente de que no me estaban haciendo una broma. Quiero decir, ya me habían hecho una broma antes y esto no parecía una broma, pero parecía real. Regresé a la ouija con el vaso de cristal en la mano y comencé a hacer múltiples preguntas como, ¿cómo moriste? ¿De qué época vienes? Y la pregunta obvia, ¿cómo es la otra vida? Entonces pude sentir calor saliendo del vaso de vidrio nuevamente, y comenzó a moverse y las palabras que eligió realmente me confundieron porque lo que dijo cuando las palabras formaron una oración que decía no estamos muertos, y esta fue una respuesta inusual porque la tabla ouija solo se usa para contactar a los muertos. Luego, el vaso de vidrio se movió solo nuevamente, y estaba registrando las letras en papel, y la segunda oración decía tenemos una vida útil mucho más larga en comparación con ustedes, los humanos. En ese momento me sentí emocionado, y a la vez completamente atónito porque las palabras que esperas de una tabla ouija son cosas como muerte, infierno, Satanás, posesión y otros términos religiosos sobrenaturales. Entonces le pregunté a mi interlocutor, ¿por qué te estás comunicando conmigo? Y el vaso de vidrio se calentó más, y las palabras que eligió para decirme algo realmente me pusieron nervioso porque decían te estamos estudiando y luego pregunté, ¿por qué? A lo que el vaso de vidrio se movió nuevamente. Y la oración decía para que podamos prepararnos para experimentar con tu especie y venimos de otra galaxia. En ese momento, el vaso de vidrio estaba demasiado caliente para tocarlo y se rompió en muchos pedazos, y la tabla ouija se quemó, por lo que la apagué rápidamente. Al recordar mi primera experiencia con la ouija, no sentí que estuviera hablando con alguien que estuviera muerto o con algún demonio de otra dimensión. Sentí que me estaba comunicando con extraterrestres reales que tenían tecnología avanzada. Supuse que la razón por la que el vaso de vidrio se calentó, y la tabla ouija también debía ser por la señal de comunicación que usaban los extraterrestres para comunicarse conmigo. Conseguí otra ouija pero no pasaba nada y seguí intentando comunicarme con los extraterrestres, pero todo estaba en absoluto silencio. Entonces, un día, oí un ruido sordo que venía de la habitación de mi hijo, y tanto mi esposa como yo corrimos a su habitación. Él no estaba en su habitación, pero la ouija estaba presente y podía sentir el calor que salía de ella. Llamamos a la policía y a todas las autoridades para que nos ayudaran a encontrar a nuestro hijo, pero solo yo sabía lo que realmente debía haber sucedido. Mientras mi esposa se sumía en una depresión, yo usaba en secreto la ouija para intentar comunicarme con mi hijo. Sospeché que había sido secuestrado por los extraterrestres cuando decidió jugar con ella. Me sentí agradecida cuando los extraterrestres finalmente se comunicaron conmigo después de mucho tiempo, y les pregunté por mi hijo. Y todo lo que me respondieron con las palabras en la ouija fue experimento con niño humano completo, y no tenía idea de lo que querían decir con eso. Entonces, un día, decidí llamar a mi hijo para ver si estaba con los extraterrestres, y fue el día más feliz de mi vida cuando mi hijo se comunicó conmigo a través de la ouija. Me alegro de que estés vivo, hijo. ¿Qué te hicieron los extraterrestres? Grité en el aire en la habitación de mi hijo. Las palabras que eligió me erizaron cada pelo de la espalda porque cuando leí te estoy respondiendo desde el más allá mi hijo no sobrevivió a cualquier experimento que los extraterrestres le hicieron.